Guerreros del Japón. Hola amantes de la historia militar. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis. Hoy viajamos al Japón de las guerras civiles. Vamos a ver los tiempos más convulsos del Imperio del Sol Naciente. Para ello vamos a conocer a sus guerreros, ninjas, samuráis y muchos más. Vamos a ver qué hay de cierto en el término ninja y qué era un samurái realmente, pero también conoceremos a la infantería sencilla, a los peones de los juegos de los daimyo. Para este viaje en el tiempo contaremos con la ayuda de nuestro maestro de armas, Juan Molina. Como siempre, si os gusta este programa, darle a me gusta y dejar un comentario. Esta vez el comentario es más importante porque al ser en diferido, vuestras preguntas serán también en diferido. Ahí podéis dejar vuestra pregunta y nuestro invitado de hoy, mejor dicho, nuestro amigo Juan Molina, os dará respuesta. Comenzamos este viaje al Imperio del Sol Naciente en el periodo del Sengoku Jidai. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días, pero nos están escuchando por la tarde, por la noche o por lo que sea, pero bueno. Bueno, en el Aquí estoy. espacio-tiempo puede coincidir que alguien esté de noche y otros de día. Exactamente. Ahí vamos a intentar. Alguien dirá, ¿cómo? Eso es imposible. No, no, porque aquí en Bellum Artist tenemos oyentes en China. Hace poco conectó conmigo un profesor británico o estadounidense que vivió en España y ahora trabaja en Corea del Sur y sigue el canal de Bellum Artist. Por lo tanto, tenemos gente en todos los lados del mundo escuchando nuestras historias habladas. Pues Juan, hoy vamos a viajar lejos de tu época de los tercios, pero vamos a tu otra pasión, que es el arte marcial japonés. Eso no todo el mundo lo sabe, pero tú eres un practicante y experto en artes marciales japoneses. Sí, hay mucha gente que me considera traidor por ello, porque como hago también esgrima europea y hago también japonesa, pues dicen, es que no sé qué, no sé cuántas. Digo, a ver, para mí todo se puede conjuntar, así que como yo no tengo Si problema. hace falta un asesor para una película sobre las batallas ahí en las islas de Filipinas, tenemos aquí a Juan Molina. De hecho, Juan, hablando de asesoramiento, estás asesorando ahora a un videojuego, ¿no? Que es el videojuego de los tercios. Sí, el videojuego de los tercios que, bueno, va tirando poco a poco, es lo que tiene que ir así un poco, que no somos una gran empresa, pero bueno, poco a poco se va avanzando. A ver si me consigo una beta un día y hablamos de ella aquí en el canal. Este proyecto de los tercios, que tiene su página de Facebook también, que lo busquen ahí, Sí. videojuego de los Pues tercios. cuando esté la beta, tranquilo que te la vamos a pasar. Ahora que me tenéis que pasar un poco de tiempo para poder jugar. Hoy vamos a intentar conocer los guerreros y sus armas. Después, más adelante, si te animas, Juan, vamos a intentar explicar la guerra, estas guerras civiles japonesas, que yo, bueno, hace muchos años leí alguna novela y después fue con la saga de videojuegos Total War, los primeros, que eran de la época de Japón. El primero, que era muy cutre, pero en su momento era lo más. Y después el Total War 2, el de Japón, que está muy bien. Son unos pocos elementos que tengo yo, aparte de alguna película, Kiro Sí, Kurosawa. ese precisamente, solo para que te lo diga, es uno de los pocos videojuegos que nunca desinstalo, el Shogun 2. Lo que pasa es que ya lo tengo muy modeado y todo eso. Ajá. Y bueno, y obviamente, curiosamente el Shogun 2 no es malo para enterarte un poco de qué va eso. Lo que pasa es que obviamente es un videojuego y se inventa cosas para atraerlo al juego y tal. Mm. La historia real pues difiere en muchos términos, pero bueno, está bien. Pues comenzamos, ¿no? La idea es ir conociendo cada uno de los guerreros. Tú me vas diciendo guerreros, yo pondré imágenes Pues y empezaremos. empezaremos con el punto pivotal del que sale todo, que son los samuráis. Que todo el mundo conoce a los samuráis más o menos, pero ¿de dónde surgen? Que eso es importante, porque muy poca gente sabe dónde surgen los samuráis. Pues bien, para eso tenemos que irnos muy atrás en el tiempo
a la edad del bronce japonés, nada más y nada menos. Es decir, hablamos de el siglo IV después de Cristo, más o menos, cuando un pueblo llamado los Yamato, procedente de China, pues empieza a colonizar Japón. Es decir, los Yamato, ¿quiénes son? Los actuales japoneses. O sea, con la raza oriental que tenemos todos en la cabeza, ¿vale? Pues Ujú. esos eran una novedad en el siglo IV que entraron. Los que vivían allí eran principalmente, aunque había otros, los Emishi, que son los antepasados de los actuales Ainu, que los Ainu son un pueblo que queda ya solo en el norte de Japón, porque los Yamato los fueron expulsando cada vez más al norte y queda en el norte de Japón y en las islas Kuriles rusas y demás. Sí, sí. Que los Ainu tienen un aspecto mucho menos oriental, de hecho lo más famoso que tienen es que son muy vellosos, muy peludos y son bastante altos y fuertes, o sea, casi lo contrario que los japoneses que tenemos en la cabeza, irán los pueblos originarios, los Emishi, ahora llamados Ainu. Pues bueno, el pueblo Yamato se creó más o menos a imagen y semejanza del imperio chino y pues crearon su propio emperador, que todavía sigue hoy en día. Probablemente es la línea real imperial más antigua del mundo que no se ha roto. O sea, es increíble porque están desde el siglo IV los emperadores japoneses. Imagínate, ya han pasado ya siglos. Y bueno, pues estos Yamato fueron ampliando sus territorios hasta que ya eh, el norte de la isla principal de Japón y la isla de Hokkaido eran ya los únicos sitios donde vivían los Emishi. Pero ahí hubo un problema bastante importante y era que se había llegado al límite de la capacidad de los Yamato para extenderse. Y básicamente los Emishi en guerra les daban pal pelo a los Yamato siempre. Ujú. ¿Por qué? Porque los Yamato luchaban al estilo chino. ¿Qué es el estilo chino? Pues grandes ejércitos de infantería que llevaban infantería, digamos, ligera y pesada, pero conscripta. O sea, curiosamente, todavía no existían los samuráis, era infantería conscripta, cada pueblo y cada ciudad tenía que dar un número de soldados en cada campaña militar. Y no funcionaba contra los Emishi. ¿Por qué? Porque los Emishi luchaban contra los Yamato con arqueros a caballo en un estilo de guerrillas. Que eso lo veremos. Ese es el Si gato. lo, si aquí vemos al gato, que lo tengo desde hace una semana y se ha aficionado a subírseme al hombro. Bueno, pues como decíamos, teníamos a este pueblo Emisi, de arqueros a caballo, que impedía completamente a los Yamato extenderse al norte. Pues bien, de resultas de estas guerras, como vieron que fue muy eficaz el uso de arqueros a caballo, los Yamato empezaron a utilizar arqueros a caballo también para contrarrestar a los Emisi. ¿Qué ocurre? Que no salió del gobierno central de Japón, del gobierno central de Yamato, del emperador, sino que fue como una innovación de la gente que vivía en la frontera, que es lo que suele pasar siempre. La gente de Ujú. frontera, la zona más dura, pues tiene que sacarse las castañas del fuego sola y empezaron a usar ellos arqueros a caballo. Pues bien, esta gente consiguió finalmente, mediante una serie de pactos y batallas, expulsar a los Emishi del norte de la isla principal de Japón y echarlos a la isla al norte de Hokkaido. Y bueno, fue tan exitoso que cogieron bastante fama estos guerreros Yamato arqueros a caballo, básicamente. De tal forma que ya los emperadores, bueno, el emperador y los nobles que vivían en Kioto, por hay que tener una cosa en cuenta, todos los nobles y el emperador vivían en Kioto y llevaban ellos responsables a sus tierras para, para que les llevasen los negocios y demás, etcétera. Y eso fue una de las causas de la subida de los samuráis, como veremos. Y es que resulta que, como el emperador y estos nobles usaban a estos guerreros a caballo ya para sus guerras y conflictos porque eran mejores que los conscriptos típicos de infantería, pues empezaron a coger más importancia. Y estos arqueros a caballo se transformaron en samuráis. ¿Qué samuráis? La palabra samurái, si la traducimos, significa siervo o servidor. Ujú. Y ahí toca un poco la pista. Y claro, porque eran, digamos, mercenarios en esa época, que a cambio de que les mantuvieran, pues luchaban por la nobleza, la nobleza imperial, digamos. ¿Qué ocurre? Pues como al final la nobleza, la base de su poder, acababa siendo siempre los samuráis, pero no había ningún noble
en los pueblos de frontera, sino que los nobles se quedaban en la capital. ¿Qué ocurre? Pues que el poder lo empezaron a acaparar ahí en las provincias los samuráis. Y los samuráis empezaron a exigir como pago no ya dinero, sino tierras. Ujú. Te puedes imaginar por dónde voy. Sí, sí. Entonces, Se van convirtiendo en una potencia territorial, que es importante. digamos que empieza a haber un conflicto de poderes entre los samuráis y los nobles tradicionales. Porque claro, los nobles tradicionales sacan su poder de la voluntad del emperador, del poder del emperador, que les da poder para hacer cosas. Pero como los samuráis son el que tienen el poder militar realmente, porque ninguno de estos nobles iba a la guerra, esto es importante, los nobles japoneses no van a la guerra. Por eso digo que muchas veces hay que decir que los samuráis no son realmente nobleza, no forman parte de la nobleza, por lo menos en este periodo, sino que, digamos, se hacen a sí mismos, como se suele decir. Ujú. Y bueno, ¿qué ocurre? Empezaron a tener tierras y tierras y se empezaron a crear clanes, que esos clanes estaban alrededor de una familia de samuráis especialmente poderosa, otras familias de samuráis quedaban bajo su protección y empezaron a tener bastante poder. Y hubo dos grandes clanes, que eran los Minamoto y los Taira, que fueron tan poderosos pues que empezaron a influenciar en la política japonesa. De tal manera que, con la excusa de proteger mejor al emperador, dijeron los Taira, pues vamos a crear una nueva figura que es el Shogun, que el Shogun es el dictador, Ujú. básicamente, que lleva la política militar del emperador para no molestar al emperador con esas cosas. ¿Y eso qué significa si tú llevas la política militar? Pues que llevas el poder real. El que manda. Ujú. La diferencia es que el Palacio Imperial estaba en Kioto, pero la capital del Shogun no estaba en Kioto, estaba normalmente. Luego fue Edo, pero en primer lugar, ay, se me va el nombre. Bueno, cuando me venga te lo diré, pero estaba en otra ciudad más alejada. Y esto se hizo así por dos razones. Primero, la nobleza no quería que los samuráis estuvieran cerca del emperador para no influenciarle, pero es que a los samuráis también les interesaba estar alejados de la nobleza para evitar ser influenciados por la nobleza. Ujú. Y bueno, esto derivó de una serie de guerras civiles, como las guerras Genpei, que las guerras Genpei enfrentaron a los Minamoto y los Taira por el poder, y al final los Taira fueron expulsados y se pusieron los Minamoto. Y bueno, esa fue, digamos, época de grandes gestas. Todos los guerreros eran arqueros a caballo, que eso tiene mucha importancia más adelante, como veremos. Pero bueno, el caso es que ya, aunque siguen existiendo los nobles, después de estas guerras Genpei, se vio que los nobles mandaban nada, que no eran nada. Ya el poder verdadero lo tuvieron los samuráis prácticamente. Los nobles no desaparecieron, pero se quedaron en la corte japonesa. Y veremos más adelante cómo la nobleza se quedó con una especie de rémora en la corte japonesa que se quedaba para ser como ayudantes del emperador, Ujú. pero tuvieron un poder importante. ¿Y cuál era ese poder? Pues que claro, los samuráis no eran nobles. Como no eran nobles, no podían acceder a títulos. Entonces empezó a haber ya una serie de alianzas entre samuráis y nobles, en cual yo caso mi hija con tu hijo y tu hijo que es samurái nos da poder y a cambio luego sus hijos van a ser nobles y samuráis a la vez. Ahí se va Hipotéticamente. ennobleciendo la familia, sí, sí. Exactamente, que eso pasa siempre, como sabes, en la historia del mundo. El tema de la familia para mejorar socialmente ha ocurrido siempre. La familia noble venida a menos y el humilde venido a más. Que se casa. Exactamente. Mira, un ejemplo es Cayo Mario, que se casó con la familia política de los César, es decir, la familia de los César. Ahí. Pues bueno, entonces siguió más o menos así, sistema de arqueros a caballo que gobernaban fundamentalmente, y luego llegó un problema que es lo que hizo evolucionar a los samuráis de una manera bestial, que es el intento de invasión de los mongoles, los dos intentos de Ujú. invasión de los mongoles. Porque cuando llegaron los mongoles a las costas japonesas, se dieron cuenta de la potencia militar que eran y que se habían quedado completamente anticuados. Un ejército de arqueros a caballo no podía vencer a los mongoles. Si consiguieron expulsar a los mongoles fue, entre otras cosas, por suerte y Por porque los el mongoles. viento kamikaze. Eso fue en la segunda invasión. En Ujú. la primera invasión fue porque los mongoles, eh, digamos que estas invasiones que los mongoles dicen, bueno,
esto es un poco difícil, así que vamos a saquear algunos pueblos costeros y nos vamos. Y la leyenda dice que también hubo ahí el kamikaze, el viento divino, pero en la primera invasión parece ser que eso es leyenda. En la segunda invasión sí que ya era un ejército serio, que ya no era para arrasar aldeas costeras, y ahí sí que vino un tifón que destruyó gran parte de la flota y aunque les quedó todavía mucha flota para poder invadir, decidieron retirarse fundamentalmente. Ujú. ¿Y qué se dieron cuenta que eran los fallos? Pues que los arqueros a caballo necesitaban el apoyo de una gran masa de infantería o si no, no hacían nada, fundamentalmente. Porque al final los mongoles, aunque también son arqueros a caballo que sabe de forma célebre, pero la gran parte del ejército era infantería pesada. Y bueno, ahí es cuando se crean armas y armaduras nuevas, porque hasta ahora se llamaba el Oyoroi, que el Oyoroi era una armadura pesadísima. Hay fama de que los samuráis usaban armaduras más ligeras que los europeos. Al Ujú. contrario, en esta época, que hablamos siglo XIII-XIV, el Oyoroi era una armadura más pesada que las europeas y lo usaban los arqueros a caballo. ¿Por qué? Porque la Oyoroi está pensada para hacer de escudo antiflechas. Entonces yo soy Ujú. una plataforma de disparo de flechas desde el caballo y como no llevo escudo, mi armadura tiene que ser muy fuerte para que no me atraviesen las flechas. De Ujú. hecho, todos os sonará que ahí tenemos alguna imagen de algunos samuráis con Oyoroi que van a caballo con arcos a caballo y tal, que tienen esas sombreras planas tan grandes, tan típicas de las armaduras japonesas. Esas sombreras planas no son porque no las supieran hacer curvas, es que esas sombreras planas eran hombreras escudo. Ujú. Es decir, la idea es que si me pongo de lado, la hombrera me tapa entero y me hace de escudo, así me tiran flechas. Por eso también están sueltas colgando, Sí, sí, ¿sabes? sí. Ahora se ve Es bien un diseño. lo que estás diciendo en esta imagen. El problema es que, como digo, estas armaduras, las Oyoroi, eran pesadísimas. Entonces, a la hora de luchar a pie, pues empezaron a crear armaduras más ligeras, que son las que vamos a ver en la Sengoku Jidai, ligeras en el sentido de que, aunque cubren todo el cuerpo, intenten ahorrar peso. Las Oyoroi, como ibas a caballo, te daba igual, aguantaba todo el caballo. Y ya se empiezan a ver las armas que serán típicas de la Sengoku Jidai, como la Yari, que es la lanza, la katana, que la katana se inventa para la segunda invasión mongola. O sea, antes de la segunda invasión mongola no había katanas, que fíjate que es lo más representativo del samurái. Lo que había era la tachi, que la tachi se parece a una katana, pero era mucho más larga y mucho más curva y estaba pensada para usarse a caballo y también a pie si te caías del caballo, pero era un arma secundaria. Se dieron cuenta de que la tachi era demasiado larga para usarla adecuadamente a pie contra los mongoles y se creó la uchigatana, más adelante katana, que es menos curva y más corta para poder luchar a pie más fácilmente. Ahora estoy poniendo la Tachi, que es muy curva, y la katana la voy a poner ahora para que la veáis, la diferencia. No solo es muy curva, sino que además es más larga la tachi. Es como, pues, tiene la tachi una hoja de más de 1 metro, que eso es bestial para esa época. Y la katana, pues, está Ujú. por 80-90 centímetros, normalmente. Además, como digo, es más recta, aunque sigue siendo curva, normalmente. Y bueno, ahí ya entramos en lo que conocemos de los samuráis. ¿Problema de los samuráis? Pues que seguía siendo un gobierno bastante inestable. El emperador y los nobles aún tenían bastante poder, y pues minaban al shogun en lo que podían, igual que el shogun intentaba minarles a ellos. Era el equilibrio de poderes que ocurre siempre. Llegamos a la guerra Onin. La guerra Onin es con la que empieza la Sengoku Jidai. ¿Y por qué se considera así? Pero con la guerra Onin se intentó expulsar al shogun Ashikaga, que era la casa samurái que estaba en el mando en ese momento. Y bueno, el resultado de esa guerra en lo político es que ya el emperador pierde para siempre el poco poder que tenía, completamente, y ya a partir de ahora lo tiene el shogun, pero cada noble va a su bola, cada daimyo, o sea, noble no, digamos, cada Ujú. daimyo, que los daimyo son estos samuráis de alto rango, y empiezan las guerras civiles en Japón que duran pues unos 100 años, más o menos. Es una bestialidad, que empiezan a finales del siglo XV y acaban al principio del XVII, o sea, realmente un poco más de 100 años. Y bueno, em,
También en lo militar, ¿qué es lo importante en esta época? Que en las guerras Onin es la primera vez que se ve desde tiempos de los Yamato, o sea, desde tiempos de los Yamato, infantería pesada, masivamente, más que caballería. ¿Eso por qué es? Entre otras razones, por la experiencia con los mongoles y también porque hay mucha batalla urbana. Y una batalla urbana, pues un caballo, un arquero a caballo no es la leche precisamente. Ujú. Y ahí también, pues, bueno, el samurái ya en la Sengoku acaba siendo un equivalente al caballero europeo, aunque no eran nobles en el mismo sentido que los europeos. Sí que es verdad que tenían tierras, que se exigía en esta época que un samurái tuviera caballo, ¿vale? Que eso es un punto importante que ahora veremos. Y en cuanto a armamentos, le exigía que llevara una armadura completa, una katana y una wakizashi al menos. La mayoría también usaban tachi, porque si tenían caballo usaban tachi, la katana era para ir a pie, digamos. Y pues normalmente usaba algún tipo de arma más. La más típica era la yari, también tenemos la naginata, que la naginata, bueno, la yari, como he dicho antes, es una lanza que se podía usar tanto a pie o a caballo. Había muchos modelos de yari, más cortas, más largas, etcétera. Luego estaba la naginata, que en esta época estaba de capa caída, pero aún se usaba un poco para guardar. De hecho, la naginata es como una especie de aguja, una lanza corta con una hoja como de cuchilla, ¿vale? Y la naginata desapareció en esta época de los campos de batalla cuando había sido el arma principal de infantería hasta la invasión mongola, y desaparece de los campos de batalla pues parecido a la alabarda, porque una lanza casi como una pica es más eficaz, y la naginata pues se queda como arma de guardias, como la alabarda. Ujú. Y de hecho la naginata en Japón existía hasta esa época la costumbre de que en toda casa samurái había una naginata encima de la puerta. ¿Para qué? Para que si alguien atacaba tu casa, cogías rápido la naginata de la puerta y te defendías. Esta Naginata parece un arma de esas típicas de agricultor convertida en arma, ¿no? Parece una hoz o algo así, ¿no? O no tiene nada que ver con su No, evolución. bueno, no sé cuál estás viendo, no lo veo, pero Naginata. la naginata es más bien una aguja, como una espada que pongo en el extremo de un palo. Sí, pero una Una espada muy espada curva. japonesa. Claro, claro. Digo, es Pero naginata, parecida a la espada Dacia, que también tiene su origen, decían algunos. bueno, pero la diferencia es que el filo va por fuera, no por dentro. Es como un sable Ah, va por fuera. adherido. Ah, vale, va por fuera. Vale, 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 Sí, vale, sí. vale, 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 vale. Vale, Sí, vale. pues digamos, la naginata es el equivalente a una aguja o una alabarda, digamos, pero en Japón. No, no, si va por Y fuera es otra cosa. Vale, perfecto. sí, sí. Pues digamos que la naginata la siguen usando mucho los monjes guerreros. Suele decir que es un arma de mujeres. Eso no es correcto. No es que sea un arma de mujeres, es que era el arma que más usaban las mujeres, que ahora Mm, podemos hablar de ello. ¿Por qué? Como hemos dicho, la naginata se tenía siempre en la puerta de la casa al lado por si atacaban tu casa si eras samurái. La mujer samurái tenía la obligación de saber usar la naginata para defender su casa. Pero ujú. la naginata era la naginata era un arma también de hombres y de samuráis y de todo. Solo que en los campos de batalla en esta época no se ve porque había perdido efectividad. Curiosamente, la naginata no se pierde nunca su uso hasta el siglo XIX, porque como arma de autodefensa de la casa era muy útil. Ujú. Y bueno, más cosas sobre el tema samurái. ¿Por qué se caracteriza el samurái? ¿Qué es su nobleza? Pues la virtud primaria del samurái es la lealtad y la obediencia a su señor, que siempre es un samurái más poderoso por encima de él. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues el sistema por clanes, en el que el daimyo es el líder del clan. ¿Qué es un daimyo? Un daimyo es un samurái que no le debe lealtad a ningún otro por encima. Ujú. Porque el daimyo significa algo así como aquel que quiere más. O sea, ya te estoy diciendo el nombre, cosas. Y el daimyo, digamos que solo le debía lealtad al shogun y al emperador. Y ya está. Que en la práctica en la Sengoku Jidai pues no le debían lealtad a nadie. Pero bueno, ellos decían que sí. En Japón las formas son muy importantes. Y ahora lo importante, ¿cómo combatían los samuráis en esta época de la Sengoku? Pues de muchas maneras, tanto a pie como a caballo. Pero eso sí,
los samuráis eran los únicos guerreros de esta época que luchaban a caballo, porque eran los únicos que tenían dinero para permitirse uno. Claro. Pero eso no implica que no lucharan a pie, solo que todos los samuráis tienen un caballo. Y algunos luchaban como caballería, otros como infantería, otros como las dos cosas según la situación. Era una cosa bastante variada. Lo que sí habían abandonado en gran medida, aunque no completamente, era la arquería a caballo, ¿vale? ¿Se seguía practicando? Sí, pero en batalla en la Sengoku se usó muy poquito. ¿Por qué razón? Porque era más eficaz para ellos usar una lanza, que vieron que tenía más efecto el choque que el arco. Y aquí tenemos a mi gata otra vez subiendo. Y bueno, eso a caballo. A pie, ¿cuál fue el mayor cambio? Pues como he dicho antes, se cambió la Naginata, que hasta esa época había sido el arma principal de combate, por la Yari. Y además Yaris de distinto tamaño, algunas muy largas, veremos como picas. Y luego veremos después que cuando llegaron las armas de fuego europeas, empezaron a usar un sistema muy parecido al de los tercios, es decir, de pica y arcabuz, Ujú. fundamentalmente. Al final parece que la lógica de la guerra es igual en todas partes. Sí. Y sin que haya presencia de nadie que te influya, a veces. Sí, sí. No, de hecho, lo único que influyeron los portugueses fue en darles armas de fuego. Los japoneses se apañaron a aprender a usarlas y tuvieron sus propias técnicas y demás que luego hablaremos cuando lleguemos más a las batallas. Pero bueno, más o menos como resumen de lo que era el samurái, que era el guerrero noble equivalente al caballero medieval que deriva de esto y tal, más o menos está. Mira, Ahora, al siguiente. Juan, veo tantas armas en esta galería de imágenes que me pasaste, todas muy distintas, que yo creo que podríamos hacer otro día un programa concreto sobre armas. Es decir, en Sí, este, a mí eso me explicando un poco los encantaría. guerreros, qué es la idea y alguna de sus armas, pero específicamente toda la cantidad de armas que tú aquí tienes enciclopediadas, sería interesante uno de armas del Japón o algo así. Sí, porque si no tenemos que hacer un programa aparte porque si no, no se puede hablar para tantas. Por eso, por eso. Pero bueno, las principales, como digo, en esta época, sobre todo tras la llegada de los portugueses, las principales armas del samurái son la espada, el daiso, para ser exacto. ¿Qué es el daiso? El daiso es la combinación de katana y wakizashi, que la katana es la espada larga y la espada corta. ¿Por qué? En batalla no se usaban mucho. Pasa como aquí en Europa, que la espada era como el arma de reserva. ¿Pero por qué es importante? Porque da nivel de estatus de clase, ¿vale? Es verdad que en la época de la Sengoku Jidai no es tan importante como posteriormente. De hecho, veremos ahora cuando hablemos de los siguientes tipos de guerreros que también la gente de baja cuna iba por ahí con espada, wakizashi y todo y no pasaba nada, porque en esa época tenía espada hasta la punta. Es como ya en España en el siglo XVI. Ya. Sí, de hecho fue al acabar la Sengoku Jidai que el Shogun, una de las cosas que dijo es que solo podían llevar el Daiso, o sea, la espada de Wakizashi, los de rango samurái. Si no eras samurái, no podías. Pero hasta entonces no había una norma sobre eso y podía llevar cualquiera una espada, desde un comerciante hasta un campesino, y de hecho tenían. ¿Por qué? Porque era una época de guerras y podían llegar a tu casa a matarte. Entonces, otra cosa ya es la calidad de las armas que tuvieran. Pero ahí había espadas por todo el mundo. De hecho, por eso había en esa época tanto pirata japonés. Está la idea de que los piratas son Ronin, que se van por ahí. No, no. La mayoría de los piratas son pescadores que, como tienen armas, porque en esa época tenía armas todo el mundo, pues también piratean aparte de pescar. Hay que recordar que casi siempre los piratas durante mucho tiempo eran pescadores que si no tenían pesca se dedican a la piratería. Es algo que Sí, es sí, muy sí. habitual. Algo que es interesante que expliques a la gente es la diferencia o qué es un Ronin exactamente. ¿Cuándo un samurái se convierte en Ronin? Sí, a ver, hay que ver que en la Sengoku el tema de los Ronin no era una cosa muy grave. Se hizo grave cuando acabó la Sengoku Jidai. Como en la guerra de los Porque, 100 años, como en la guerra del Peloponeso, sí, cuando se sí, acaba la guerra, ¿qué se hace con los soldados? ¿No? pues eso, se quedan sin trabajo porque, claro, ya se acaba la guerra, me hacen falta menos guerreros. Necesito los mínimos para mantener el orden. Y hay muchos que se quedan sin nada. Pues un Ronin es un samurái que se queda sin señor, es decir, un samurái desempleado. ¿Qué significa Ronin? Ronin, la traducción literal, es hombre ola, porque como las olas va y viene. O sea, es un Ajá. tío que vagabundea por ahí
porque no, no tiene a nadie que le mantenga, básicamente. Y como es un guerrero, normalmente no se va a rebajar a hacer trabajos de campesinos y demás. Y bueno, llegaron a ser un problema cuando acabó la Sengoku Jidai. En la Sengoku no eran tanto problema, porque como había guerras continuas, si te quedabas sin señor, pues te buscabas otro. Que en esa época siempre había alguno que necesitaba guerreros. Entonces, digamos que el nivel de Ronin normalmente no se aguantaba mucho tiempo. Y de hecho, en la Sengoku era muy habitual que Ronin de cierta importancia, o sea, pequeños señores feudales que estaban a las órdenes de grandes señores feudales, cuando se moría su gran señor feudal y él se quedaba con su pequeño clan, que a lo mejor era un clan de a lo mejor 12 o 13 samuráis nada más, clanes Ujú. pequeños, pues ese Ronin, que era el jefe de ese clan, se convertía en daimyo, un daimyo pequeño, pero un daimyo. Claro, claro, claro. Su Entonces, daño. entonces paso de servir a alguien a servirme a mí mismo. Como digo, pero Ronin era eso, es como samurái desempleado que va por ahí buscando señor, En busca del señor, sí. fundamentalmente. Ujú. Y bueno, ya con esto yo creo más o menos hemos hablado de los samuráis, que eran, podemos pasar a la gran base de la infantería de la época, que son los Ashigaru. ¿Y qué es un Ashigaru? Pues un Ashigaru es un hombre de clase campesina, ojo, siempre de clase social campesina, Ujú. que lo reclutamos para la guerra, ¿vale? ¿Y por qué de clase social campesina? Porque era la única, parece una tontería, pero era la única que se veía lo bastante honorable para, aparte de su trabajo de campesino, poder ser soldado. Además, eran la mayor parte de la población. Claro, eso es el tema. Creo que van más Pero es por que ahí. es verdad que las clases sociales japonesas típicas estamentadas ya se cimentan en la era Edo, que es la posterior, pero en la era Sengoku, que es esta, se empieza a ver, solo que no está cimentado. En la era Sengoku, lo bueno que tenía Japón es que tú podías subir y bajar de clase con cierta facilidad. Había mucha más libertad para moverse entre clases. Aún así existían las clases. Y aunque parezca mentira, por ejemplo, aquí en Europa se considera el campesino lo más bajo, normalmente. En Japón no. En Japón el campesino era lo más alto que había y solo había el samurái como algo más alto que el campesino. Ujú. Por debajo de los campesinos estaban los comerciantes, los artesanos, etcétera. O sea, en Japón al artesano se le consideraba de clase social inferior al campesino. Y tú dirás, ¿y esto por qué es? Tiene su razón de ser. Y es que en el Japón de esta época apenas había moneda. Y como apenas había moneda, la riqueza se medía en koku. ¿Y qué es el koku? El koku es la cantidad de arroz que hace falta para que una familia humilde viva un año. Entonces la riqueza se medía en koku y se usaba el arroz como moneda. Claro, ¿quién producía el arroz? Los campesinos. Los campesinos. Y de, bueno, pero ¿qué sistema tal? ¿Eso habría devaluación de precios? No, porque el arroz se pone malo. Ujú. Entonces, el valor del arroz se mantenía estable porque hay un momento en que el arroz se pudre y ya no lo puedes vender. Claro, claro, claro. Entonces, sí, pues digamos, se mantenía la economía más o menos siempre. El problema de la economía del arroz, como decían, es que cuando querías comprarte, pongamos, una casa, tenías que llevar pues 10 o 12 mulas cargas de arroz para comprar una casa, que era un peñazo. Y Sí, se pero bueno, usaba pero entonces, es un mecanismo que en otros países fue en otras culturas, con maíz, por ejemplo, o con sal. Es decir, siempre en sí, ese momento, digamos, de transición a la economía monetaria, pues bueno, sí, lo bueno de la sal es que se puede usar más como moneda porque la sal no se no pone se mala, estropea, sí, no sí, se sí. entonces es una gran ventaja. Pero bueno, es verdad que sí usaba moneda, pero usaba moneda china. Es Mm. decir, todo el oro y la plata que había en Japón eran moneda china. Los japoneses hicieron varios experimentos de hacer su propia moneda, pero no funcionó. O sea, no funcionaba la moneda de allí, solo funcionaba la moneda china. Entonces, ¿quién usaba la moneda fundamentalmente? Los comerciantes. Por eso los comerciantes están muy por debajo, porque para los japoneses son gente que no produce nada, solo compran unas cosas con oro y a cambio de oro te venden otras cosas. Entonces se veía siempre el nivel era samuráis en lo más alto, campesinos, artesanos, comerciantes y debajo de los comerciantes estaban los infrahumanos,
que no es broma, la traducción es infrahumanos, Ujú. que eran actores y prostitutas, fundamentalmente. Pues me ha dado los Como actores, digo, ahora que son lo más como importante. digo, en esta época, en la Sengoku, aunque ya empezaban a verse esas clases, no eran fijas, o sea, uno podía ascender o rebajarse de clase según cosas. Había actores, por ejemplo, que eran lo más bajo, que podían llegar a ser campesinos o artesanos, artesanos que se podían hacer samuráis, y en la Sengoku llegaron a llegar a un nivel de campesino o de artesano fácilmente, y artesanos que acabaron siendo samuráis. Ujú. Y no es broma, ocurría de verdad. No era lo más normal, obviamente, no era una cosa que pasara todos los días, pero ocurría. De hecho, uno de los shogunes que hubo en esta época, uno de los tres unificadores de Japón, Toyotomi Hideyoshi, nació como campesino y acabó siendo el shogun de todo Japón. Eso es mérito de guerra, además cuento. Sí, sí, porque se hizo a Shigaru y de Ashigaru fue ascendiendo, le hicieron samurái porque le dieron tierras, porque esta es una cosa interesante. ¿En qué momento te haces samurái Claro, en pues un esta época? samurái no es noble, es un Ashigaru. Claro. Exacto. Entonces, de hecho, había muchos sitios donde no diferenciaban a la Shigaru del samurái. O sea, para un campesino eran lo mismo. Ujú. La diferencia entre la Shigaru y el samurái es que el samurái tiene tierras ¿Y y el samurái un vive de samurái renta. tiene Ashigarus a su cargo? Sí, de hecho, muchas veces un samurái estaba obligado a llevarse unos cuantos Ashigaru de sus tierras para acompañarle en batalla. O sea, es parecido a los pajes que se llamaban los caballeros en la Edad Media. Lo que pasa es que luego los Ashigarus combatían juntos y el samurái a lo mejor combatía en otro sitio, o junto a los Ashigaru, dependía. Era habitual pues que un samurái no muy rico, porque todos los samuráis eran ricos normalmente para los estándares de Japón, pues un samurái no muy rico llevara 3 o 4 Ashigaru a su cargo. Y luego él se gastaba lo que vieran sus armas y armaduras y tal, pero más o menos. Luego los samuráis más grandes, pues sí que ya reclutaban a miles de Ashigaru, y era distinto. Pero bueno, como digo, que diferencia a un samurái de un Ashigaru es que el samurái es propietario de tierras. Y como es propietario de tierras, se puede permitir tener un caballo al menos y subordinados. Y los Ashigaru son soldados simples que cobran una paga de soldado y ya está, Ujú. porque los han reclutado. Y eso algunas veces ni cobraban. Parte del botín que capturasen y punto. Sí, es que es como muchas veces también era una especie de milicia. Hubo Ashigaru de muchas calidades. Hubo Ashigaru que eran equivalentes a milicias, que no eran muy buenos, que se reclutaban por necesidad, pero luego hubo Ashigaru que eran muy profesionales y que ganaban a samuráis de pleno derecho en Ujú. batalla, o sea, porque eran gente experimentada, bien entrenada, etcétera. Es decir, no por ser samurái eres mejor y no por ser Ashigaru eres peor. Lo que sí es verdad es que los Ashigaru suelen llevar un equipo más ligero. Iban de infantería ligera o infantería media. Infantería pesada raramente, porque las armaduras pesadas japonesas, como suele pasar, son carísimas y solo se las podían permitir los samuráis, fundamentalmente. Una de las cosas... Hay una cosa que para el programa que vamos a hacer más adelante de armas. Una revolución que hay incluso en las armaduras samuráis es la llegada de la coraza europea, ¿no? Que la adaptan y la meten. Sí, de hecho ahí te he dejado por ahí Sí, sí, una sí. foto, una coraza europea adaptada al estilo japonés. Y es que, bueno, además las armaduras europeas en Japón estaban muy bien consideradas, no solo porque paraban disparos de arcabuz a cierta distancia, sino porque llevar una armadura europea lo que estaba diciendo es, tengo tanto dinero que me compro una armadura extranjera. Claro, claro, claro. Esa parte. Era una cuestión de Pero prestigio. esta foto que tú Y pones tiene impactos de pelota, de bola. sí, porque eso era seguramente porque esta armadura no es una armadura europea realmente, es una copia japonesa de una armadura europea. Ujú. Que eso se hacía también. Y para demostrar que paraba balas, disparaban sobre la armadura y que se quedara la marca. Ya con la marca te la vendían. Ajá. Spoiler, como digo yo, muchas de las marcas eran falsas. Con un Hacían, la, un hacían, martillazo. exacto, hacían las marcas con un martillo y un escoplo y te la vendían como que paraba balas. Que a lo mejor sí o a lo mejor no. No, y yo tengo mis dudas, porque una vez que ya le pegas este impacto, a lo mejor la capacidad disminuye. No disminuye necesariamente, a menos que de la bala exactamente en el mismo sitio, que es bastante difícil, no disminuye para nada.
Pero bueno, volviendo al tema de los Ashigaru, como digo, la diferencia es que los Ashigaru eran soldados asalariados y los samuráis tenían tierras propias. Es decir, el Ashigaru no se pagaba sus armas ni su entrenamiento, sino que otro señor le pagaba sus armas, armadura y entrenamiento, mientras que un samurái se pagaba todo él mismo, porque tenía tierras para ello. Y Ashigaru, el nombre significa pies ligeros, por eso que era infantería ligera. ¿Cuáles eran las armas de los Ashigaru? Pues todas. Todas las armas japonesas las usaban ellos, como los samuráis realmente. Las más típicas, pues aparte de la katana y el wakizashi, la yari, que es en la época del Sengoku, la yari era el arma principal. O sea, había un montón de lanzas, desde el tamaño más normal hasta el tamaño pica, las había de todo tipo. También había muchos ashigaru arqueros, sobre todo hasta antes del arcabuz, cuando el arcabuz se puso de moda y ya fue relativamente barato, los arqueros se quedaron como secundarios y el arcabuz lo usaron más todos. Ojo, que mucha gente se cree que los ashigaru eran arcabuceros porque los samuráis por honorabilidad no podían usar armas de fuego. Mentira. O sea, los samuráis usaban tantas armas de fuego como los ashigaru. Ujú. De hecho, los samuráis usaban armas de fuego más bonitas y mejor hechas que los ashigaru. Lo que es verdad es que las dos armas principales de los ashigaru, sobre todo a partir de las armas de fuego, fue por un lado la yari, la lanza, y por otro lado el arcabuz, el tepo, como lo llaman allí. Que por cierto, los samuráis, que te he dejado una foto por ahí, les gustaba usar un tipo de tepo de arcabuz gigante que se llamaba ozutsu, que el ozutsu era un cañón de mano que Sí, sí, lo estoy disparaba, viendo. sí, que disparaba balas del tamaño de limones o bien cohetes, Ese es un cohete lo que están ¿vale? lanzando aquí. Esto es como... Sí. Y los ozutsu, ¿por qué les llevan los samuráis? Y no es ¿Pero broma, el esto cohete es real. explotaba o era una lanza? Una Explotaba, flecha. explotaba. Ah. Porque viene de los chinos. Los chinos usaban la pólvora con cohetes y los occidentales los usaban en plan cañón. Pues los japoneses mezclaron las dos cosas muchas Ujú. veces. O sea, metiendo un cohete en un cañón para que fuera más eficaz el disparo. Pero como digo, el ozutsu, este tipo de arma, ¿por qué lo usaban los samuráis? Ojo, y no lo usaban los ashigaru normalmente. Porque el ozutsu es una forma de decir, como yo soy samurái y tengo más dinero, La tengo más tengo grande. un arcabuz muy gordo. Y ese sí simplemente. El ozutsu, que luego lo veremos con las armas, su fundamento táctico, que no era realmente necesario, pero bueno, era muy eficaz contra cargas de caballería. Porque lanzar pelotazos del tamaño de un limón destroza todo lo que venga. Entonces te puedes imaginar. Pero bueno, más cosas interesantes de los Ashigaru. Los Ashigaru luchaban bastante organizados. O sea, no a un nivel occidental, pero sí intentaban guardar la formación. No marcaban el paso, pero sí que había oficiales, que ojo, los oficiales siempre eran samurái, que les vigilaba para que no se adelantasen la formación, etcétera, etcétera. Ujú. Ojo que normalmente los oficiales de los Ashigaru, como digo, eran samuráis, muchos de esos samuráis antiguos Ashigaru, No, casi. y que por méritos de guerra pues les habían dado tierras y demás y ya se convertían en samurái automáticamente. Por eso, como te decía, muchos campesinos no diferenciaban entre Ashigaru y samurái. Para ellos eran lo mismo, porque dicen, un Ashigaru es un samurái que nos ha hecho lo bastante famoso. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo conseguía ascender un Ashigaru o un samurái? Pues ascendiendo en una montaña de cabezas. Literalmente. Porque, para los que no lo sepan, en Japón los samuráis eran cazadores de cabezas. Es decir, tú demostrabas lo bien que habías combatido por los hombres que habías matado. ¿Cómo sabían los hombres que habías matado? Porque le cortabas la cabeza al muerto y se la llevabas a tu superior para enseñarle las cabezas que habías cortado. Y cuanto más famoso fuera el enemigo al que habías matado, pues más prestigio ganabas. Ujú. Por eso había muchos samuráis, por ejemplo, llegó a haber casos en los que los arqueros samurái ponían etiquetas atadas a las flechas para que supiera que esa flecha había matado a ese yo, no otro. Entonces ponían etiquetas a las flechas con su nombre para saber que esa flecha había matado a tal tipo. Y después tengo aquí no voy a ponerlo, está un dibujo japonés que es cabezas en un árbol, pero cada uno colgando con una etiqueta, que entiendo que es el que la Claro, cortó.
Claro, es que los samuráis y los ashigaru, pero sobre todo los samuráis, llevaban etiquetas con su nombre para ponerse las cabezas y decir, este es mío. Que pasaba a veces peleas después de la batalla, porque eso hacía al acabar la batalla, obviamente, que uno ponía su etiqueta en una cabeza, venía otro, quitaba la de ese y ponía la suya. No, no, claro, claro. Y había peleas y todo, y follones importantes y tal. El tema de los ashigaru es que normalmente los ashigaru solo podían poner sus etiquetas, digamos, si les dejaba su samurái superior. Es una cosa que se hacía mucho era repartirse cabezas. En plan, bueno, entre todos hemos matado a 20. Ujú. Vale, pues yo que soy el jefe, que soy samurái, soy vuestro jefe, me quedo con 10 cabezas de las 20 y vosotros os repartís las otras 10 que quedan. De hecho, eso es Y algo entonces, que lo hablamos también con David Nievas, lo hablé yo, en la conquista de México, con lo de agarrar prisioneros. Como se agarraban entre varios, también al final se repartían. Porque era muy sí, difícil sí. llegar al momento de decir cuántos son míos y cuántos son tuyos, ¿no? Y de hecho una cosa que se hacía mucho era mientras el samurái ponía las etiquetas en sus cabezas, pues sus ashigaru lo que hacía era recolectar las cabezas o vigilarlas para que otro no le cambiase la etiqueta, porque las puñaladas traperas en eso eran continuas. Sí. Y ahí sale mucho que es un tropo de la literatura de la época, el ashigaru pícaro, que el ashigaru pícaro, para ayudar a su señor, pues robaba cabezas de otros samuráis y se la traía a su señor y todo eso. Y el señor encantado porque le traían la cabeza de un samurái famoso y se la enseñaba a su daimyo y el daimyo le recompensaba. Cosas de esas. Y bueno, una de las cosas que más se nota de los ashigaru es que el casco más habitual que usa es un casco con forma de sombrero japonés, pero que es de hierro, ¿vale? Que ahí se ven varias imágenes de ese tipo Ujú. de casco. Y era una forma de diferenciarlos a los ashigaru. Al principio, ¿por qué los ashigaru llevaban ese tipo de casco? Porque era muy barato. Es básicamente una plancha de hierro que le haces un corte, lo doblas y se queda con forma de sombrero japonés, ¿vale? Luego después, como los ashigarus hicieron una clase, entre comillas, pues ya fue habitual que todos llevaran ese tipo de casco para que supieran que era un ashigaru y no un samurái. Y el samurái llevaba otro tipo de casco. Claro, claro, claro. O sea, se quedó como remanente. Y llegó a haber cascos, de hecho, cascos de este tipo con forma de sombrero, que llegaron a ser de muy buena calidad. De Ujú. a lo mejor ashigaru con cierta riqueza y tal, que se hacía un casco así, pero bueno. ¿Por qué? Porque era su símbolo. O sea, yo soy ashigaru, Ujú. no puedo usar un casco de samurái, pues uso ese, pero bien hecho, por Y ejemplo. con adornos. Sí, con adornos y sobre todo pues que fuera prueba de balas y cosas así que se hacían ya. Y bueno, esto más o menos para hablar de los ashigaru, que ya llevamos como 40 minutos o así. Podemos más o menos darlo por zanjado, luego en batallas veremos más cosas de ellos. Es importante decir que eran la base de los ejércitos de esa época. O sea, los samuráis actuaban casi como de oficiales y de caballería, ¿vale? Fuera de ser oficiales y caballería, era raro que hicieran unidades solo de samurái a pie, aunque hubo. La mayor parte de unidades a pie eran ashigaru, con oficiales samurái. O Ujú. sea, un punto. Ahora, siguiente unidad muy famosa y que tiene muchas cosas así que se dicen mal y tal, los ninjas. Ahí vamos. ¿Qué era, Ah, ¿eso qué era un ninja? es una unidad o Sí, es otra cosa? Es lo primero que tenemos que... pues sí y no. Porque es una unidad, desde luego no es una clase social, porque hay muchos que dicen, no, el ninja estaba enfrentado al samurái. No, había samuráis que eran ninjas y había ninjas que no eran samurái, Ujú. que eran ashigaru en este caso si iban a la guerra. ¿Por qué? Porque un ninja no es una clase, no es como ser ashigaru o ser samurái. Un ninja es una profesión. Además que en esta época no se usaba el término ninja, se usaba el término shinobi no mono, que shinobi no mono significa algo así como espía, ¿vale? Y es que, además de hecho, eh, el relato más antiguo de la palabra shinobi, como lo que conocemos como ninja, proviene de un diccionario español-japonés que hizo un misionero jesuita. Ujú. Había un Y videojuego, pone, Shinobi, que no me acuerdo yo. sí, y pone shinobi en el diccionario, persona que se cuela en castillos para sacar información. Ah, bueno, deja Y nos claro, sí, dice, sí. y nos dice mucho de lo que era.
Y es que, como digo, un ninja o shinobi, que sería más correcto en la Sengoku hablar de shinobi, por usar el término de época, era un espía que sacaba información, pero también podía actuar de guerrillero o también podía actuar de fuerzas especiales. Y en ocasiones muy contadas de asesino. O sea, se nos ha quedado ahora la idea de que el ninja es un asesino contratado, pero al final lo que menos hacían eran operaciones de asesinato, que algunas hicieron, Pero digamos, no ¿vale? era una mafia extraña ni no. Eran No, gente no, que no. tenía dentro de un ejército unas habilidades para infiltración. Exactamente. Lo que sí es verdad es que el origen de los ninjas, de los shinobi, parece que vienen de gente de las montañas, ¿vale? Que las montañas de Japón son bastante inaccesibles, que se habían aislado del resto de Japón en gran medida y que son descendientes de los primeros Yamato, o sea, Ujú. de chinos que entraron allí y mientras Japón se iba desarrollando, pues ellos se quedaron en las montañas sobreviviendo a su manera, como suele pasar en las zonas montañosas. ¿Qué ocurre? Que desarrollaron una serie de habilidades por vivir en esos sitios que no tienen el resto de japoneses. Eran muy buenos en la foresta, eran muy buenos haciéndose pasar por gente porque no querían que supieran que eran gente de las montañas, entonces cuando comerciaban decían, no, yo soy de no sé dónde, pero era mentira. También sacaban información para precisamente informar a sus poblados cuando volvían de lo que pasaba afuera, si tenían que defenderse o no. Entonces estas personas sí que eran buenos mercenarios, porque los shinobi empezaron a ser contratados por todos los daimyo como mercenarios que actuaban como espías y fuerzas especiales sobre todo. Como espías que hacían, pues el famoso ropaje negro ninja Ujú. no existía. Eso, Eso es falso. eso fue en el Porque teatro, esa ¿no? que, Eso fue en el teatro cuando se empezó a hacer. exacto, porque en el teatro el que iba de negro actuaba como que era invisible. Y Ujú. entonces los ninja y los shinobi se decía de ellos que eran invisibles porque sabían ocultarse muy bien, pasar desapercibidos. Entonces, ¿cómo vestía un shinobi? De persona normal. Ya está. La forma de pasar desapercibido, de persona normal. A veces se disfrazaban de soldado cuando tenían que infiltrarse un campamento enemigo, por ejemplo. A veces se disfrazaban de monje, porque los monjes normalmente no se les molesta, son gente a la que confías, los Ujú. monjes. A veces se disfrazaban de comerciantes, a veces de campesinos, pero es que muchas veces se disfrazaban de campesinos porque es que eran campesinos. Ya, Entonces no era un y disfraz, aparte, era por hacerse estadística, ropa. hay más campesinos que otra cosa. Exactamente. Sí. Entonces, su actuación era fundamentalmente de espías e informantes, pero también de fuerzas especiales. Porque, como digo, como vivían en zonas muy boscosas y montañosas, eran muy buenos a la hora de hacer descubiertas, reconocimientos, patrullas y demás. Y se les usaba mucho para hacer emboscadas y trabajos de sabotaje. Y, por ejemplo, como hacen las fuerzas especiales, pequeños equipos que se infiltran y, por ejemplo, quemaban depósitos de arroz para que se quedaran sin comida el ejército enemigo, etcétera. O sea, cosas de esas también hacían los shinobi. Ujú. Y guerra de guerrillas, como digo, pues usaban muchas armas más raras que en otros sitios, por ejemplo, cerbatanas, usaban bastante, se sabe, para hacer cerbatanas envenenadas, para hostigar al enemigo en determinados puntos. O sea, por ejemplo, es muy famoso como Oda Nobunaga, el famoso primer unificador de Japón, intentó conquistar la provincia de Iga, que la provincia de Iga era una provincia ninja. O sea, todos los que vivían en Iga eran poblados de shinobi. Y bueno, primero envió Oda Nobunaga a su sobrino y no funcionó, fue un desastre tremendo. De hecho, su sobrino estuvo a punto de morir y todo, luchando contra los ninjas de Iga, que se quedó así famoso la Iga no Ran. Iga no Ran significa la guerra de Iga, que costó mucho porque los pueblos de allí que luchaban como shinobi, luchaban en plan guerra de guerrillas y las tropas normales de la Sengoku, pues era infantería pesada sobre todo y caían como moscas, costó muchísimo. ¿Y cómo acabó la Iga no Ran? Pues Oda Nobunaga mandó quemar cada pueblo que veían y destruirlo todo. Ese tío no tenía piedad ninguna. Ujú. Pero bueno, se siguieron manteniendo y muchos por sus servicios fueron ascendidos a rango de samurái y entonces, pues como digo, eran samurái y ninja, porque como digo, ninja era una profesión. Armas
que eran muy propias de ninjas, que además lo puedo decir yo porque practico Bujinkan Ninjutsu, que No me dentro de la pusiste, no me Bujinkan, pusiste carpeta, pero yo intentaré buscarlas. pues digamos que dentro de la Bujinkan Ninjutsu hay de las 9 escuelas que hay, digamos que 6 escuelas serían de samurái Mm. y las otras 3 escuelas de ninja. Y algunas de las armas, aparte de combate desarmado, que son allí, son cadenas con peso, que se llaman kusarifun, ¿no? Que esas eran muy típicas de autodefensa. También otro tipo de armas bastante utilizadas son armas con cuerdas, armas con tal. ¿Por qué? Porque esas armas se pueden ocultar con facilidad. Sí, como un cinturón casi, Entonces, sí. entonces si tú eres un espía, pues y necesitas un arma, pues o llevas un arma que no parezca un arma, por ejemplo, una hoz japonesa para cortar arroz, vas de campesino, llevas una hoz, te sirve de arma autodefensa. Pero también puedes llevar una cadena escondida, que no se ve mucho, etcétera. Armas, son armas, porque hay mucha gente que dice, pero es que esas armas son muy malas porque es más fácil matar a alguien con una espada. Y digo, ya, pero es que hay veces que no puedes llevar una espada encima, aunque Sí, sea sí. mejor. Aquí estoy poniendo algunas típicos, estas que son como un palito, los nunchakus y más cosas que Sí, por también se podrían ejemplo. utilizar, ¿no? Porque al final el Sí, nunchaku. pero por ejemplo, los nunchakus son más de las islas de Ryukyu. Sí, bueno, digo Que algunas Ryu- armas que se asocian, ¿no? Porque. sí, los nunchakus, por ejemplo, parece ser que no eran muy de los shinobi, por lo menos del Japón isleño principal, sino que eran más de Ryukyu. Ujú. Ryukyu son unas islas pequeñitas que hay al sur de Japón que durante miles de años han sido independientes. Y Japón las conquistó en el siglo XIX. O sea, bastante tarde, eran un reino independiente. Entonces, Japón lo primero que hizo cuando conquistó las islas Ryukyu fue prohibir las armas. Y entonces, por eso las artes marciales de Ryukyu son armas que derivan de herramientas del campo, porque no les dejaban tener armas de verdad. Ah, vale, pues eso es un tonto tipo Oz y eso en Okinawa, vale, vale. Exacto, Okinawa es parte de Ryukyu, Ujú. la isla principal, de hecho. Sí, sí. Y bueno, volviendo al tema de los ninja, una cosa interesante, me gusta decir siempre, las famosas shuriken, las estrellas ninja las usaban los ninja, sí, pero no solo. Era un arma también muy samurái. Lo que pasa es que las estrellas ninja, las shuriken, son armas principalmente de autodefensa. En una batalla no es muy útil porque a todo el mundo con armadura tiras eso y va a rebotar en la armadura. Sí, sí, sí. Pero digamos que los shuriken, las estrellas ninjas, son armas para que las llevas escondidas. Si te atacan por la calle o vas a atacar tú, se la tiras a uno y le haces daño. Porque además no son especialmente mortales, son armas como para fastidiar. Ujú. De hecho, el típico uso de un shuriken es lanzarlo contra el enemigo una vez que se lo has clavado en la cara, en el cuello o en el pecho o así, que molesta, aprovechas eso para sacar la espada y lo rematas. Sí, digamos para ganar tiempo, ¿no? Sí, o para huir. ¿Quieres huir? Le tiras un shuriken a la cara mientras el tío está doliéndose porque le ha saltado un ojo, tú sales corriendo. Para ese tipo de cosas sirven los shuriken. Y Hay bueno, aquí una imagen en la que en una panoplia de shurikens de todos los formatos aparece en el medio un shuriken de madera, con dos trozos de madera sí, atados, que es el origen, digamos, ¿no? sí, es que de hecho el origen del shuriken, según se cuenta, es una piedra. Shuriken, la traducción al castellano sería espada de palma de mano. O Mm. sea, una espada que te cabe en la palma de la mano. ¿Que principalmente es para lanzar? Sí, pero un shuriken se puede coger de tal manera que puede usarse de arma cuerpo a cuerpo, como una especie de mini Sí, puñal. o puños americanos un poco raros, sí. Sí, Mm. algo así. Mm. De hecho, eso yo lo practico. Pero Y prefiero entonces, que la primera vez que te vea no lleves el puño cerrado. digamos, la de madera, a lo mejor para lanzar no es muy bueno, pero para llevarlo con el puño cerrado es muy bueno, Mm. el de madera. Y Esto bueno, es más igual cosas que también. cuando en las peleas cutres de estas tal, la gente coge el llavero y pone las Sí, llaves sí, en forma de puño americano, es lo mismo. eso funciona muy bien, ten cuidado si Sí, alguna sí, vez ves sí, no, alguno. ya, ya. Y bueno, volviendo al tema, una de las cosas por las que los shinobi eran muy conocidos era por su uso de las armas de pólvora, sobre todo granadas y bombas. Y es que para hacer sabotajes o también emboscadas usaban mucho las granadas. Que las granadas japonesas son muy interesantes porque se les solía meter en una especie de cestita de cuerda
de Ujú, la que serían cuerdas más largas para lanzarlo como si fuera una onda y que llegara más lejos, ujú. ¿sabes? Y digamos que los shinobi lo usaban muchísimo y se sabe porque se han quedado fuentes. Claro, es verdad que después, claro, la teatralización y el mito parece eso típico que tienen al suelo, hacen ¡puf! Y desaparecen, ¿no? Bueno, existe algo así. Esos son los... ay, se me va el nombre en japonés ahora, no me viene. Pero esos son los polvos ninja que se llaman o polvos de guerra, que no es que lo tires al suelo y sale una nube. Lo que se hacía de verdad era, cogías un huevo, lo vaciabas Ujú, sin romper la cáscara y lo que hacías era introducías ahí con un embudo una mezcla de cosas en polvo que hacían daño. ujú. Cosas que se podían poner. Ceniza, vidrios molidos, virutas de metal, arena así de esta que se pega. Sí, sí. Entonces, eso cuando te atacaban, rompías el huevo en la mano y lanzabas ese montón de polvo a los ojos del enemigo. Y eso los cegaba y te permitía irte. Y Anda. de hecho, los tipos de polvos que metían eran con tan mala leche que normalmente dejabas al otro ciego. En esa época no te podían operar. Entonces te quedan ahí trozos de cristal clavados y pimienta y todo eso. Imagínate el dolor que tiene que ser que Sí, te sí, lance sí. uno de esos a la cara. Ujú. Pero es un arma sobre todo autodefensa. Pues lo típico, yo soy un espía, me han pillado, van a por mí, le tiro polvos de esos a la cara a uno No, y salgo está corriendo. muy bien. Es como el spray, lo mismo. Sí, Eh, es el spray, pero más sencillo. sí, sí. Y bueno, luego también, ya hemos hablado más o menos de los ninjas que eran realmente, que eran fundamentalmente una profesión dentro de las clases sociales samurái o ashigaru. Y tenemos nuestro último tipo de guerrero que son los Shohei o monjes guerreros, que no se habla mucho de ellos, pero tuvieron bastante importancia en la Sengoku. Menos que en épocas anteriores, pero la tuvieron. Ah, es un Que eran los personaje, es monjes una de las características que tú puedes coger en el juego Total War Shogun. Me suena haber manejado yo monjes guerreros. Sí, pues los monjes guerreros tienen su origen ya en la introducción del budismo en Japón, porque hay que recordar que Japón no empezó como región budista, porque de hecho el budismo se creó mucho después de que Ujú. llegaran los primeros pobladores a Japón, que lo que había entonces es el sintoísmo, y todavía hay, por Sí, cierto. sí. Lo que pasa es que ahora el sintoísmo y el budismo como que tienen buena sintonía ya, Ujú. pero en esa época no. Lo que suele pasar, viene religión extranjera que se intenta imponer en la local, pues hay conflicto. Y hubo una gran guerra en la época anterior a los samuráis entre los budistas y los sintoístas, que acabaron ganando los budistas. Entonces ahí se impuso el budismo en Japón sin acabar con el sintoísmo, como que se compenetraron, y de esa, digamos, de esas guerras que hubo en esa época se quedó la costumbre de que ciertos monjes pues sabían usar las armas y hacían de guardias en los templos. Ujú. Y eso pues también le daba cierto poder a los monjes, porque hay que recordar, el budismo es otra religión como el cristianismo, igual que el cristianismo tenía sus guerreros, que serían los caballeros órdenes militares, pues los guerreros budistas eran los monjes guerreros, estos, los Sohei. No eran una gran fuerza nunca, pero sí suficiente como para que si atacas un templo, sacas Te suficiente gente arrepientes. armada para defenderlo. Ujú. Y bueno, las Sengoku Jidai tuvieron su importancia porque por política había templos que apoyaban a X señor y templos que apoyaban a otro señor y les enviaban monjes para luchar o se enfrentaban a ellos, causaban rebeliones. De hecho, los más famosos fueron los monjes Iko-Iki, que eran una versión extremista de los budistas que buscaba acabar con los señores feudales. Decían que es como una especie de rebelión un poco campesina apoyada por los budistas Sí, sí. y que, bueno, buscaban acabar con los señores y hacer toda la tierra comunal, básicamente. Era una especie de protocomunismo en Japón. Pues ahí, digamos, los monjes cortaban el pescado, lo que decían ellos fue ahí, y lucharon muchísimo. La gran fama que tienen los Sohei, pues dice como los Sohei son gente que medita mucho y que está muy cerca de Buda y todo eso, pues que eran muy valerosos en batalla. El problema que tenían los Sohei, que no luchaban en formaciones ni con una organización militar y tal, era un poco más a lo medieval clásico. Mientras que Samurai y Ashigaru luchaban como muy organizados, muy profesionales, a diferencia de los Sohei, pero bueno, digamos que compensaba la furia que se decía que tenían los Sohei.
El arma típica de los monjes guerreros, de los Shohei, era la naginata, que la hemos visto Ujú, antes. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la naginata como arma de autodefensa y de guardia es muy buena. Y como su función principal era guardar templos, pues era la más habitual. También era muy habitual que usaran arcos, eran muy buenos arqueros porque usaban la arquería no solo para entrenarse para la guerra, sino como método de meditación, el disparo y tiro con arco. De hecho, eran muy famosos en Japón los arqueros zen, que son monjes budistas zen que buscaban llegar a la iluminación disparando con el arco. Entonces decían que tenía una precisión que como se pasaban el día tirando con arco y meditando, le daban a un tío a lo mejor a 400 metros, ujú. ¿sabes? Si querían. Y tenían bastante fama. Y bueno, Algo el que problema estoy de los viendo de monjes... los Ojei, espera que te interrumpo, pero creo que en todas las imágenes que estoy viendo llevan siempre un pañuelo en la cabeza muchos de ellos o van sin nada, es decir, no llevan casco o yelmo, sino que se les representa siempre con un pañuelo. ¿Eso que es algo real o es más bien un estereotipo? Pues sí, lo que es verdad es que no siempre llevan el pañuelo, depende del templo. Pasa es que el pañuelo se quedó como no es paradigmático porque lo llevaban, si no recuerdo mal, lo llevaban más, pero los Ikoiki lo usaban mucho como símbolo de pureza, el pañuelo blanco en la cabeza. Lo que era significativo del monje guerrero es que siempre iba con la cabeza afeitada, porque todos los monjes van con la Mm, cabeza afeitada. Entonces, si ves a un tío con la cabeza afeitada que lleva un arma, sabes que es un monje guerrero, aunque no lleve el pañuelo ese. El pañuelo ese se llevaba, como digo, como símbolo de pureza, pero había también monjes que en vez de pañuelo llevaban casco directamente, ujú. porque es lógico llevar un casco. Pero se representa así porque era como la imagen prototípica. Igual que los romanos ponían al guerrero hispano con una falcata, aunque la mayoría no llevaban falcata, pues lo mismo pasa con los Shohei. Se le representa así, aunque no todos llevan el pañuelo este en la cabeza. Pero vamos, ¿cómo sabe que es un Shohei? Cabeza rapada y lleva un arma. Es un Shohei. Aquí tenemos muchas representaciones del monje guerrero más famoso de la historia de Japón, que es Benkei, que Benkei se decía que era un tío muy fuerte y muy grande, era como el García de Paredes japonés. Y de hecho su principal batalla fue en un puente, como García de Paredes. Se ve que eso... y bueno, el guerrero Benkei es medio mítico, o sea, hay gente que duda de su existencia, porque obviamente tiene más de leyenda que de verdad, pero decía que era un monje guerrero muy grande, muy fuerte, que era especialmente bueno con la Naginata y que venció a los mejores samuráis de su época, pero este es anterior a la Sengoku Jidai, básicamente. Mm. Pero como curiosidad. ¿Cuándo desaparecieron los monjes guerreros? Pues desaparecieron con Oda Nobunaga, porque para Oda Nobunaga eran un poder incontrolable los monjes, así que los exterminó. Es decir, Oda Nobunaga dijo, aquí mando yo y a tomar por saco. Y lo que hizo fue quemar algunos de los principales templos de Japón, que tenían muchos monjes guerreros, los templos, para inutilizarles. Verdad que no desaparecieron completamente, pero después de Oda Nobunaga, los monjes guerreros ya no fueron nunca una amenaza importante. Además, como digo, los monjes guerreros, como luchaban de una manera tan individual, tan desorganizada, muchas veces si te ayudaban en un ejército eran más un problema que una ayuda, porque iban a su bola. Pero bueno, eran muy buenos artistas marciales, eso sí, porque dedicaban su vida a la meditación y a la práctica de las armas y como guerreros individuales, posiblemente muchos de ellos eran de los mejores que había, mejor que muchos samuráis y Ashigaru y tal. Mm. Y bueno, si tienes alguna pregunta, alguna duda para decir, porque No, a más o ver, menos... tengo muchas, pero vamos a resolverlas en los siguientes programas sobre Japón, porque nos quedan armas, que hay un listado de ellas con nombres que yo no sé repetir, que son muy interesantes y ahí podrías ir explicando cada una de ellas. Ujú. Podríamos hacer incluso un programa específico sobre ninjas y explicando más, porque hay seguro historias de ninjas. Y lo que tú dices, una serie sobre las guerras del Japón. No sabemos si una serie en concreto como una evolución por épocas o algunas batallas más importantes. Eso ya te lo vas pensando tú. Y hay... Pues yo digamos que me centraría en las batallas importantes con un poco de contexto para que se Eso, entienda cómo justo. hemos llegado hasta ahí. Eso estaría bien. Y bueno, también decir sobre el tema de los ninjas, se puede hacer un programa sobre ninjas. El problema es que hay tanta leyenda
que en el tema de ninjas no se sabe muchas veces qué es cierto y qué es mentira. Pero bueno, eso nos da una perspectiva de lo que eran, que podría ser interesante. No, eso es decir, la realidad y mito de los Pero samuráis. es que precisamente a los propios ninjas les interesaba eso. O sea, les interesaba que hubiera una visión muy mitológica de ellos para que la gente les tuviera miedo. Claro, claro, claro. Eso sin duda ninguna, eso es Y, algo y que... se, y- y se sabe que los ninjas alentaban esas leyendas porque les convenía. Ujú. No, no, ahí no tengo ninguna duda que a lo largo de la historia el que vive del mito es una parte, ¿no? A la hora de entrar en combate, ¿no? Te dicen, vas a combatir contra estos. Pues ya solamente el hecho de que esa palabra te suena a gran guerrero, te funciona. Y en el caso de los espías, algo que funciona es pensar que todo el mundo es un espía. Porque eso se genera una especie de desconcierto, ¿no? En los enemigos, ¿no? ¿Este Y campesino qué será? además en Japón había el tema de los espías, que también sería un buen programa para hablar. Espías en Japón de la Sengoku Jidai, porque que eso sería para hablar del programa de ninjas dentro. Pero había a veces gente que sabías perfectamente que era un espía, pero lo dejabas hacer porque no descubrieran que habías descubierto que era un espía. Bueno, pero eso pasa a veces también, ¿eh? Es decir, Sí, sí, sí. esto cuando quieres pillar en la actualidad, no sé, un espía y su, digamos, su cadena de contactos, tienes que dejarle actuar. Y darle, a Y veces también, entonces, darle de comer lo que llaman alpiste de gallinas o pienso de sí, gallinas, sí, algo sí. así, que es información Para no que, importante. para que veas que lo que hacían los ninjas es universal. Lo que Mm. hacían otros espías de otras partes era lo mismo. No, los romanos tenían en el ejército una cosa que eran los especuladores o algo así, que eran como Sí. los exploradores, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en espías. Pues claro, la diferencia entre un explorador y un espía a veces es solamente la distancia que tiene con tu ejército. Es decir, un explorador que está cerca del ejército va uniformado y en unidades, pero cuando ya Y tiene que ir kilómetros por delante, pues va sin uniforme, claro, es lógico. precisamente con los ninjas pasó lo mismo. Empezaron siendo más tropas de avanzada, guerrilla, fuerzas especiales y poco a poco fueron evolucionando a espías más puros. En la era Edo, por ejemplo, que ya no había guerras, Ujú. pues los ninjas eran espías y ya Claro. no hacían guerra de guerrillas porque no, No, pero eso no pasa hacía igual que falta. ahora que las fuerzas especiales, ¿no? Pues las fuerzas especiales es fuerza especial, pero a veces tienen que quitarse los uniformes y actuar de otra manera, pues lo Sí, mismo, claro, al final. Pues Juan, yo creo que el objetivo está. El que quiera saber más, pues tiene una opción, que es decirnos, pues podéis hablar de esto. Yo creo que el siguiente programa, para mí, sería muy interesante, el de armas, ir hablando de todas esas armas, y después ya nos meteríamos en las batallas, porque hay batallas súper interesantes, y por medio, como vamos a tener tiempo y no hay unas fechas prefijadas en nada, porque esto irá saliendo cuando salga, iremos viendo es un programa especial sobre samuráis famosos. A lo mejor hablar de 5 o 6 samuráis importantes, el último samurái también, y ir viendo un poco todo este mundo del Japón que interesa a mucha gente, que el que le gusta es apasionado en Japón. Yo tengo algún libro, pero se me complica mucho todos estos nombres, me pierdo. Pero hay gente que es apasionada y en España hay editoriales exclusivas de libros sobre el Japón medieval. Es un tema muy interesante y está bien, Juan, que nos adentremos en ello. Y a la gente le recomiendo que escuche el programa que tienes tú con David Nievas sobre Japón y España, un programa en el que tratáis la relación entre Japón y España. sí, mira, una muy buena historia, que quizá empezaría por ella, aunque ya es en la mitad de la Sengoku Jidai, Mm. sería la rivalidad entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin, que eran dos daimyos que durante toda su vida batallaron uno contra otro sin nunca ponerse encima de otro y tal, y se decían que de tantas guerras que hicieron entre ellos eran los dos mejores militares que había en Japón en la época, y parece ser que era cierto. Mm. Y era como un amor-odio, porque siempre estaban guerreando entre ellos, pero al final eran como viejos amigos que se respetaban hasta la muerte, hasta llegaron a comer juntos muchas veces y todo eso. Sí, sí. Bueno, pero eso empezaremos primero con los primeras fases. Iremos un poco cronológico, no cronológico, pero no saltando, porque si son gente como yo se van a perder y es mejor que sigamos un orden para los que de Japón sabemos lo justo y, y ya es complejo con los nombres. Por lo tanto, vamos a ir un orden, pero
ese tema lo vamos a tratar porque al final en muchas películas de estas de Japón, de Akira Kurosawa y tal, se ve esa relación de odio entre los guerreros rivales, pero también un respeto, ¿no? Se ve en esas películas, porque... Ah, y por cierto, como curioso esto que os he dicho de Takeda Shingen y Uesugi Kenshin se hizo famoso, o sea, se hizo daimyo después de hacerse monje. O ¿Ah? sea, fue la vez daimyo y monje. Una cosa, espera un segundo, ¿eh? Siempre me dicen que enseñe alguna figurilla que tengo, y aquí tengo una figurilla de Takeda Shingen, Mm. de ahí sentado, con un abanico, ¿no? El abanico era una forma de dar señales también, ¿no? Sí, era, digamos, los oficiales usaban abanicos y estandartes, pero sobre todo abanicos, para lanzar sus órdenes. En plan, si lo ponían de una manera significaba algo, si lo ponían de otra manera significaba otra cosa. Mm. Y era típico que ese abanico específico, ese modelo de abanico que lleva ahí Takeda Shingen, era el del general, el Mm. que tiene esa forma. Era como un cetro de alguna manera. Sí. El tema de las señales, como curiosidad, hacían abanicos de metal, ¿vale? Afilados, que esos abanicos de metal afilados era para usarlos tanto como para dar señales, como para hacer de escudo o de arma de mano izquierda si te atacaban. Mm. Por eso los hacían de metal. Y aquí tengo a Maeda Toshie, Ujú. otra figura. Estos son parte de la colección que me dicen siempre que enseñe. Y este lleva otra cosa que es como una especie ay, ¿cómo se dice esto en Europa? Bueno, lo que llevan es un bastón de mando, pero Ah, tiene sí, como una una cola, bengala. tiene Sí, como una cola, tiene como pelos colgando, sí, y será por lo mismo. ese modelo se usaba más cuando ibas a caballo, ese modelo Ajá. de para dar señales. Porque además servía para arrear al caballo, Ujú. ¿sabes? Y aquí otro Honda Tadakutsu, que, bueno, tiene en este caso va con Ari, ¿no? Y con las dos armas que decías antes que eran, ¿no? Sí, el Taiso. Digamos, este es un prototipo, ¿no? Y esos cascos tan ornamentados son típicos, ¿no? Para mostrar cierto rango, ¿no? Al igual que... Y no de tanto cierto rango. Es verdad que cuanto más rango tuvieras, más grandes lo hacías para que Ujú. se viera, pero la principal razón de tener esos cascos era que supieran que eras tú. Sí, sí, bueno, claro, claro, claro. Ah, Eso era bueno, muy importante. personalización. Exactamente. Otra cosa que es muy interesante, y sería para hablarlo en alguno de los programas, es el tema de la heráldica, ¿no? Japonesa, porque es muy interesante la profusión de banderas, ¿no? Que se llevaban en las unidades para un poco destacar de qué unidad eras, en vez de ser solo un estandarte no sé, por falange, ¿no? Muchos soldados llevaban colgando una bandera en su espalda, ¿no? Una ligera bandera. Sí, normalmente la bandera en su espalda la llevaban por lo menos los Ashigaru y normalmente también los Samurai también, porque en la bandera salía la heráldica de tu daimyo y el color de tu daimyo y también tu heráldica propia. Si eras una Ashigaru, solo llevaba la heráldica de tu daimyo. ¿Y eso para qué servía? En gran medida, pues para reconocerse unos entre Sí, otros sí, en claro. batalla y saber quiénes eran. Pero también, si eras samurái, como tienes tu heráldica propia, para que sepan que eres tú y no otro. No siempre se llevaban, a veces sí, a veces no. Fue bastante típico, sobre todo a finales de la Sengoku Jidai, cuando las batallas eran enormes, y como eran tan enormes, se inventaron ese sistema para no confundirse. Entre otras cosas, porque parece una tontería, pero en Japón se da mucho el tema de señores que en medio de la batalla traicionan a su señor. Claro, O claro. sea, señores de menos rango que traicionan a su señor. Y el tema de poner una bandera con un color ya me está diciendo, no me puedes traicionar porque se van a confundir y te van a seguir atacando. Ujú. También como una mini manera de Bueno, controlar. Que lo... o una forma muy clara. Estos que en este momento cambian de bando son los nuestros, no os matéis. También es más fácil reconocer al traidor, de, ¿no? de hecho, normalmente una batalla no era un bando lleva las banderas de un color, otro bando de otro. Cada bando era multicolor, porque cada bando tenía banderas de su señor. Entonces no era tan uniforme como pudiera parecer. Sí, sí, sí. Claro, porque había un color, digamos, del que era el fiel al emperador.
¿O eso No, no? no. Cada uno iba con su Eso, noble. Ah. eso es en las guerras Bosin, que las Mm. guerras Bosin son las del siglo XIX. Sí, sí, contra los últimos Esta, samuráis, ¿no? Y todo eso. en esta época el color era como el color del clan principal. Mm. Entonces tú ibas con el color de la heráldica de tu señor, más luego tu heráldica propia. Que de hecho había banderas de varios colores porque ponías el color de tu señor por encima siempre, claro, y luego la tuya debajo con tu color en tu heráldica. Era para que supieras para quién estabas trabajando y a quién servías. Sí, aquí voy a poner alguno de Fundamental. esos clanes, alguno de los símbolos. Símbolos de clanes te puedes hartar, porque están los principales, pero luego están los minoritarios que también se usaban. Y los minoritarios, pues, como digo, había clanes que tenían a miles y miles de samuráis bajo esa bandera de clan, y había otros clanes que eran una familia de samurái con sus hijos y sus vasallos. Y eso era un clan pequeñito. Sí, sí, sí. Y tenía su heráldica. O sea, todo depende. Bueno, como la heráldica nuestra, igual. Es decir. Sí. Pues tenemos ya mucho que contar y espero que a la gente le haya gustado este programa con nuestro maestro de armas, en este caso con nuestro maestro de armas japonesas. Y Juan, cuando quieras volverás conmigo y también con David Nievas, que ya tenéis apalabrada empezada o palabrada una serie sobre la Guerra de los 100 años. Sí, Y, el año que viene va a ser intenso para mí para grabar. no, Bueno, año que viene no, no, en este la año. temporada, porque empezamos en septiembre, justo. Sí, me parece siempre que el año empieza en No, septiembre, a mí porque sí, el año escolar, eso es lo que me marca. De hecho, va a unirse también en algún programa un amigo mío asturiano, José Luis Costa, que es medievalista. Entonces vais a ser 3 ahí hablando o más, los que habléis mejor. también. Porque la verdad Eso. es que de los 100 años, yo en mi caso sé lo básico para no perderme, pero no soy mega experto, entonces tendré que estudiar. No, pues ahí José Luis os va a ayudar bastante. Porque teníamos él y yo también apalabrados una serie sobre la Guerra de los 100 años y cuando David Nievas me lo dijo, dije yo, espera, que no vamos a hacer dos. Entonces vamos a fundir las dos. Podemos hacerlo todos, apúntate también. No, yo sí que no soy nada experto. Yo en ese tema sé lo justo, alguna cosa sé, pero a lo mejor en alguno me uno a vosotros, sí. Pues muchas gracias, Juan. Mientras tanto, ahora el que quiera vivir la historia tiene también una opción que yo invito a hacer porque lo viví, estuve yo allí y ya que estamos en verano, una época de vacaciones, pues os invito a visitar Trebuchet Park, que es donde Juan Molina trabaja, y allí os explicará de una forma única y viviréis la historia de las máquinas de asedio del mundo, porque hay también alguna máquina de asedio oriental, y Efectivamente. en un entorno irrepetible, la ciudad de Belmonte en Cuenca y el castillo de Belmonte. Todo junto hace gloria y por tanto, si no sabéis lo que vais a hacer en agosto o el próximo año, visitar el castillo de Belmonte y cuando estéis allí, decís, soy oyente de Belum Artis y Juan os va a tratar tan bien como al resto, pero un poco más. Mira, te voy a proponer también otra cosa. Un programa conmigo y con Rubén Sáez Abad hablando de los asedios en Japón de esta época. Ah, Puede bueno, ser yo por mí interesante. encantado, porque con Rubén tengo ya palabrado más historias, pero este de Japón, la verdad que es un tema que a mí siempre me llamó la atención, los castillos japoneses, esa forma que tienen, que claro, nos parecen raras a nosotros, pero tienen su explicación porque son castillos en horizontal, es decir, las defensas están pensadas hacia arriba, en parte, ¿no? Sí, digamos que es un castillo que está pensado para si te cuelas Eso, dentro, justo. estás atrapado. Eso, justo. Algo así, después con trampas también por dentro, y eso está muy Mm. interesante. De hecho, hay un Osprey que tenía, sí, debe ser en PDF, un Osprey de los castillos japoneses muy interesante. Pues muchas gracias, Juan, y como siempre, gracias por ayudar a dar a conocer la historia. En este caso, una historia que también te apasiona, como la historia moderna española, en este caso la historia medieval moderna, ¿no? Porque estamos a caballo, ¿no? Es un mundo en contacto, con muchas características medievales en el Japón medieval, porque al final es casi el medievo europeo, señores feudales, luchas entre esos señores, al igual que el medievo europeo, ¿no? Ahí sí que coincide, ¿no? Estos dos mundos en una fase de desarrollo casi similar. Sí, yo por ejemplo ahí no coincido con la mayoría de historiadores en decir que
La edad moderna en Japón empieza cuando el Comodoro Perry bombardea Kioto, Mm. que eso dicen muchos. Para mí la edad moderna en Japón empieza al acabar la Sengoku Jidai por una razón muy sencilla, porque el Shogun consigue todo el poder y es la versión del absolutismo en Japón. Claro, claro, justo. Es que yo creo que lo que hace el medievo es esa época en la de división de poderes. Es decir, que en el que poder está dividido y el feudalismo, ¿no? Y el vasallaje, ¿no? Es una característica. Y eso es algo que se ve en esta época. No es algo cronológico, es decir, que el medievo esté en Europa no significa que en África estaba en el medievo, ¿no? África estaba en otra fase de desarrollo, pero Japón sí estaba en algo similar al medievo europeo. Pues muchas gracias, Juan, y si quieres decir algo al público, pues si no, nos despedimos porque es lo malo del diferido, ¿no? Lo bueno que hace que los programas sean más estables en el tiempo, pero lo malo que no tenemos las preguntas de la gente. Bueno, ya habrá algún directo sobre el tema a lo mejor. Sí, sí, sí. Ahora, el problema es encontrar fechas en el calendario. Porque ya estoy dando ya con 3 y 4 meses de antelación los programas. Muchas gracias, Juan. Pues nada, muchas gracias y hasta luego y gracias a todos los que nos hayan escuchado. Me voy a despedir del público como siempre, agradeciendo a los que nos veáis. Si os ha gustado este programa, dar a me gusta, dejar un comentario y hacer las preguntas. Y Juan estará atento y si no, le avisaré de que hay una pregunta nueva en el programa de YouTube o también de iVoox en el formato de podcast. Recordad que todo está en YouTube, pero con el paso del tiempo pasa a formato de audio. Por lo tanto, allí podréis escucharlo. También en Spotify, estamos en más sitios. Muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado con este viaje al Japón medieval para conocer a sus guerreros. En breve conoceremos sus armas y algunas de sus batallas. Esto tiene mucha miga y ya veréis que será una fuente muy interesante de historias habladas. Gracias y hasta la próxima ocasión en la que viajemos en el tiempo. Mientras tanto, podéis apoyar el canal en Patreon, en PayPal y en el Bizum que aparece en pantalla. O también aquí en los sistemas de micromecenazgo en YouTube e iVoox. Gracias a todos y hasta la próxima.